Capítulo 3. El abandono en la infancia. Los padres cumplen una función fundamental en la vida de todo ser humano. Ejemplo inmediato de lo que es el mundo, el amor, el afecto, de lo que es la vida y de cómo se vive en ella. Los deseos de nuestros padres son órdenes. Con sus actos y su manera de vivir nos transmiten quiénes son, cuáles son sus miedos y sus prejuicios. Muchas de las ideas raíz en nuestro inconsciente son enseñadas por nuestros padres mediante sus actos. Conoce a tus padres y te conocerás a ti mismo en esas expresiones tuyas que no razonas, pero que son la forma en que actuaba o se expresaba tu papá o mamá. El padre de tu mismo sexo te muestra quién eres, cómo es ser mujer u hombre. Es un ejemplo de lo que tú eres, ya que comparten el mismo sexo. En cambio, el padre del sexo opuesto te indica cómo son los otros, qué puedes esperar del sexo opuesto y cómo relacionarte con él. Buscar ser amada desde el hambre. Para las mujeres, el padre nos muestra un modelo de lo que es un hombre. Su afecto nos enseña que somos merecedoras de ser queridas, cuidadas y respetadas por un hombre. Es nuestro primer amor, el primer modelo del amor masculino. Será una referencia de lo que buscaremos en una pareja, para repetir y estar con alguien como él, o para buscar todo lo contrario. Así, un padre cercano con un manejo sano de su autoridad, interesado, afectuoso, nos enseña a tener confianza en nosotras mismas, a sentirnos merecedoras del amor de un hombre. Esto alimenta nuestra seguridad. Un padre da estructura y confianza para salir al mundo y ser buenas estudiantes, disciplinadas y estructuradas. Cuando eres niña, la presencia de un padre te hace sentir segura, protegida, capaz de ir por el mundo con confianza, y más adelante, relacionarte con los hombres. Sentirnos apreciadas y aceptadas por nuestro padre nos enseña que somos valiosas y capaces de que un hombre nos quiera. Pero cuando el padre está ausente, me refiero principalmente a la ausencia afectiva. Cuando no sientes esa validación de te veo, reconozco tu presencia y cubro tus necesidades. Se despierta una imperiosa necesidad de reconocimiento y una necesidad muy fuerte de ser querida y vista por él. O sea, un hambre. Es común que, cuando un padre está completamente ausente, quien asume el rol masculino de proveedor es la madre. Cuando ocurre eso, se convierte en ejemplo de cómo salir al mundo a trabajar y ganar dinero. La madre trabajadora te enseña a vivir tu propia energía masculina de proveedora. Te enseña que puedes salir al mundo con energía masculina y conquistar tus metas, pero con la confianza rota. Al mismo tiempo, aparece una sensación de desprotección, de falta de seguridad y de vacío. Es como si nunca fuera suficiente, porque la seguridad que aporta cada uno de los padres en su rol está incompleta. Dicha falta de seguridad, necesidad de aprobación y afecto, es algo que quieres llenar una vez que creces. Puedes buscarlo en los hombres de tu entorno con mucha hambre y desde un déficit de amor de hombre. A veces buscas equivocadamente esa necesidad de reconocimiento, de protección, de sentirte valiosa, en una pareja o en factores externos como trabajo, títulos, dinero. Esto puede darte la seguridad que necesitas de forma aparente, pero no en el fondo. Aspectos externos, como tener una carrera, buen trabajo, auto, buen cuerpo, vestir bien, en realidad no dan paz interior ni sentimiento de valor por sí mismos. Si los usas como tu caparazón o tus refugios donde se esconde tu miedo de ser herida, la experiencia final será sentir que nada es suficiente y no serás feliz. Cuando no sentimos el reconocimiento y nuestras necesidades afectivas no son tomadas en cuenta, los mensajes que confirmamos son: no soy valiosa, siempre hay algo más importante que yo, no lo merezco, mis necesidades no importan, tengo que hacer mucho para que me vean, debo ser perfecta para ser vista. Estas ideas y otras más suelen estar presentes en la niña que sintió que sus padres estaban ausentes. No tenía a nadie que le ayudara a saber quién era. No sabía cómo vivir la vida sanamente. No tenía quien la abrazara, le pusiera límites, la protegiera. Alguien que con sus actos le enseñara que es merecedora, valiosa y muy querida. La experiencia de no sentirse valiosa puede convertirse en una lucha desenfrenada por mostrar que sí vales. La idea de fondo es esta: no soy valiosa, entonces tengo que hacer muchas cosas para que los demás piensen que sí y me quieran. Así comienzas a adquirir actitudes para alcanzar la atención. Sacrificarte por los demás,
No saber decir no, ser complaciente, trabajar y tener logros de todo tipo, pero sentirte vacía. Hacer muchas cosas para que los otros vean que vales, a costa de lo que quieres, de lo que necesitas, de lo que te hace bien. O sea, a costa de ti misma. Otra manera de buscar esa seguridad es tener todo bajo control. Desarrollamos una actitud de responsabilizarnos de las personas, tu madre, tus hermanos, de cargar y resolver. Por ejemplo, trabajar desde chiquitas o proteger a tu mamá como si fuera tu hija. Todas esas son responsabilidades que no te correspondían, pero se convirtieron en tu manera de estar en el mundo mediante una búsqueda de equilibrio y autoprotección, que te forman un hábito de codependencia y defensa ante el mundo. Desde pequeñas aprendemos a no ser nosotras mismas. Ignoramos que lo que somos basta para ser queridas, amadas. Al contrario, sentimos que había que hacer algo para ganar afecto, reconocimiento y que nos ayude a protegernos de lo que nos duele del entorno. Desarrollamos hábitos de comportamiento que se adaptan a esa realidad y nos ayudan a salir adelante. Esos hábitos son formas aprendidas, basadas en lo que estábamos viviendo. No obstante, esos hábitos se han apoderado de nosotras. Llegamos a pensar que así somos. Así soy. Me gusta ayudar, proteger, hacer todo por los demás, sacrificarme, ser súper responsable o inestable y desestructurada. Así soy, controladora y desconfiada. No nos damos cuenta de que ese es un comportamiento que aprendimos para sobrevivir, para sentirnos seguras. Pero la realidad ha cambiado. Ya no somos niñas. Es necesario reconocer que esas formas de defensa te ponen una coraza para tener intimidad y relaciones auténticas. Si seguimos instaladas en estas formas del pasado, crearemos realidades muy parecidas a las de la infancia, el teatro primario en el presente. Solo que ahora modelaremos abandonos, traiciones y formas de defensa porque continuamos en la misma actitud de defensa e inconscientemente reproducimos la misma realidad. Las actitudes que en el pasado nos ayudaron a salir adelante, a adaptarnos a las circunstancias y crecer, hoy son hábitos que no nos permiten ver quiénes somos. Es como vivir con una máscara que adoptaste para sobrevivir, pero termina por ser tu cara y te aleja de quién eres. Así, si eras sensible, noble, divertida y sonriente, el abandono provoca que desarrolles actitudes de mujer complaciente, adulta desde pequeña, seria, enojada, responsable, autoexigente, obediente, callada, evasiva y siempre en su mundo, o extrovertida y haciendo mil cosas para no enterarte de nada. En fin, asumiste falsas personalidades que te ayudaron como aislantes del dolor. Elena, 30 años. No sé a partir de qué momento me asumí como la mamá de mis hermanos. Tuve la responsabilidad de ellos desde muy pequeña. Los crié. Fui su mamá cuando solo tenía 9 años. Mi mamá nos dejaba solos. Se iba a trabajar. Me decía, cuida a tus hermanos. Y yo lo hacía. Recuerdo que un día mi hermanito tenía fiebre y yo estaba como loca sin saber qué hacer. No era justo que tuviera que vivir eso. Mi hermano ardía en fiebre y yo era la responsable de cuidarlo. Desesperada, fui a tocarle a la vecina para que me ayudara. Ya le había puesto una toalla mojada en la frente, pero seguía igual. Recuerdo que la vecina, era una bendición, me miraba con compasión por todo lo que hacía por mis hermanos. Fue un momento de mucha angustia que no merecía vivir. No merecía cargar con esa responsabilidad. Me duele mucho recordarme de niña en situaciones tan difíciles. Ahora sigo buscando hermanos para hacerme cargo todo el tiempo. Soy muy preocupona y ando siempre angustiada. Me cansa vivir así. Estas actitudes son un reto para desactivarlas en algunas áreas de tu vida y flexibilizarlas, principalmente en temas afectivos. Cuando tales actitudes aprendidas son rígidas, o sea, si no puedes dejar de ser esa controladora, esa mujer que siente que el mundo se le viene encima y es una niña desprotegida, no nos permiten ser auténticas en nuestra etapa adulta, como si no nos enteráramos que ya pasó, que ya no somos niñas. Es un hábito rígido porque ahora buscas otras maneras de representarlo y no sabes cómo dejar de ser así. Con ello dejas aprisionado al yo auténtico, a esa que eras y has olvidado. Sin embargo, ese yo auténtico no se va. Se queda aprisionado esperando a que lo reconozcas.
Por momentos se aparece mostrando que es libre y feliz y no siempre atado por ti misma. A veces nos pasamos la vida con esa máscara que adoptamos para salir adelante durante la niñez y no hacemos un trabajo con nosotras mismas para recuperar una manera diferente de estar en la vida. El problema es que con los años nos acostumbramos a vivir en el dolor y la angustia. No nos enteramos de que podemos vivir de manera diferente. Pensamos que la vida es así, lo cual provoca que vivamos llenas de frustración, con un vacío permanente y reproduzcamos las mismas realidades una y otra vez. De niñas tenemos muy claro el sentido del bien, la percepción de lo que está pasando, el contacto con nuestras emociones, con lo que necesitamos. Pero cuando los padres lo niegan, ignoran o descalifican, desconfiguran nuestra percepción. Si fingimos que no pasa nada, afectamos a nuestros hijos pues sienten que algo pasa pero no saben qué es, y se llenan de angustia. Cuando nos descalifican, cuando nos dicen que lo que sentimos está mal, que lo que pensamos no es cierto, que estamos locas, nos confunden y nos hacen dudar de lo que sentimos y pensamos. Además, desconfiguran nuestra percepción. Típicas creencias de la niña abandonada 1. Para ser querida debo ser diferente a la que soy. 2. Para vivir el amor debo renunciar a mí misma. Tercero, los hombres lastiman y engañan. Cuarta, no soy valiosa y tengo que hacer algo para que un hombre se quede conmigo. 5. Para no ser herida debo tener todo bajo control. 6. El amor duele. 7. Nunca confíes en un hombre. 8. Tus necesidades no importan. 9. Expresar el dolor está prohibido. 10. Al final te abandonarán. 11. Una mujer buena se sacrifica a sí misma. 12. El dolor hay que negarlo o evadirlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con cuál de estas creencias u otras semejantes te identificas? Crecemos con padres bien intencionados, pero ignorantes y con historias de dolor y carencia. Todas estas creencias, sembradas en un nivel que no alcanzamos a reconocer, ellos nos las heredaron. Se manifiestan por medio de nuestros actos y de la manera en que nos tratamos y representamos circunstancias como las de nuestra infancia, llenas de abandono o carencia afectiva. Trabajar con el dolor de la ausencia de nuestro padre nos ayudará a hacerlo con nuestra relación con los hombres. Hay que dejar de buscar esa seguridad, ese cuidado desde una posición de tanta hambre. Vivir un vacío afectivo de padre, o el hambre de hombre, es una experiencia de mucho vacío y angustia en la vida. La relación con la madre. Nuestra madre tiene un papel fundamental en la formación de la autoestima. Su presencia modela la imagen de nosotras mismas. Desde que somos pequeñas, la madre es nuestra referencia de lo femenino y de lo que seremos como mujeres. El respeto, el cuidado y la valoración que practique consigo misma influirá en el trato que nos daremos a nosotras mismas. Por ello, es fundamental, porque seguiremos sus pasos para imitarla o para hacer todo lo contrario a ella. Recuerda que ella siempre será esa referencia. La madre nos inicia en la vida de mujeres. Su presencia afectiva nos ayuda a tener amor propio, a saber cuidarnos y tratarnos con respeto y cariño. La madre tiene la función de educar, nutrir, dar amor, de ayudar a los hijos a sentirse parte de un núcleo. Nos hace sentir recibidos y aceptados. Cuando tenemos una madre presente, fuerte interiormente, amorosa, convencida de lo que hace, autónoma, que se ama y se respeta, crecemos sanas, fuertes y con buena autoestima. El amor del padre nos otorga la confianza en los otros hombres, las metas de educación y trabajo. Es una forma de empoderamiento en el contacto con lo exterior. En cambio, la madre nos construye confianza y amor en lo interior. Mediante su aceptación y amor, nos sentimos valiosos y listos para enfrentar la vida. Cuando tenemos un modelo de madre tradicional, sacrificada, impotente, víctima, que no sabe poner límites, que es dependiente emocional. Muchas veces sus actitudes de falta de autoestima, de no saber cuidarse ni respetarse, nos enojaron mucho con su falta de amor propio. Una mamá que renuncia a sí misma, dependiente de su esposo y víctima, nos duele mucho. Nos enseña un modelo muy pobre del ser mujer, y también a tener hambre de hombre y una manera muy carente de lo femenino en nosotras. Reflexiona, ¿qué te duele más de la forma de ser de tu madre? En esta cultura el abandono de la madre es imperdonable.
La expectativa que se crea alrededor de la mamá es altísima. He conocido muchas personas que dicen, perdono a mi papá porque su actitud de abandono y egoísmo es lo esperado, pero a mi mamá, no, porque se supone que una madre nunca te abandona. Enaltecemos e idealizamos lo que las madres son o deberían ser. Les atribuimos un instinto casi idealizado. Muchas veces ellas se quedan a enfrentar el reto de educarnos y a pesar de eso con ellas estamos más enojadas. No por ser mujeres debemos tener ese instinto materno, como un superpoder incluido en el paquete. A veces tienes a tu hijo en brazos y lo único que quisieras es salir corriendo, o no tienes ni idea de qué hacer. También hay mujeres para quienes la maternidad es una verdadera vocación, y son verdaderas instituciones en la educación de los hijos y sabias en verdad. Conozco algunas, son mujeres muy poderosas, encarnan un rol de educadoras, protectoras, conservadoras del hogar, organizadoras, verdaderamente. Todos mis respetos. En mi taller de las heridas de la infancia hablo sobre la madre herida de abandono. Es la abandonada por su padre. Una mujer que cría hijos que nunca se van del nido. Suele manipular. Puede hacer sentir a sus hijos en deuda con sus sacrificios, pues es una mujer que ha sufrido en serio, que aguantó maltratos y sacrificios. Por lo mismo castra la autoridad de los hombres sobreprotegiéndolos. Es incondicional y al mismo tiempo víctima. Esa mamá ha sufrido por ellos y deja una factura inconsciente que en el fondo enoja a sus hijos. Cuando hablo de esta mamá en mis talleres, los participantes expresan, estoy harto de ella. ¿Cómo me la quito de encima? ¿Cómo le pongo un límite? ¿Cómo dejo de sentirme culpable cuando no hago lo que me dice? Porque cuando les dices, no mamá, no puedo ir este domingo, contestan, claro, a ver si un día vienes y ya me morí. O, claro, a nadie le importo, ya me voy a morir para dejar de ser una carga para todos. La madre con herida de abandono quiere que hagas lo que dice. Siente que los hijos son de su propiedad y están en deuda con ella. Quiere que la visiten todos los fines de semana, la cuiden y resuelvan sus problemas. Que la mantengan porque ya se sacrificó. Que la pongas en un altar por todo lo que sufrieron. El pago es que te hagas cargo de ella y nunca la abandones. Sentirte en deuda no es sano. Podemos estar agradecidos, pero no en deuda. Las mamás debemos aprender que no tenemos hijos para que después se hagan cargo de nosotras. Tener un hijo es una oportunidad de enseñar, crecer, aprender y amar. Enseñarlos, nutrirlos y dejarlos volar. Una señal de que has criado hijos dependientes y frágiles es que viven contigo aún siendo adultos, o piden tu opinión para decisiones que deben tomar por sí mismos, o te visitan todas las tardes cuando ya tienen casa y familia. Reflexiona. Si murieras, ¿dejarías hijos fuertes que saldrían adelante sin ti? ¿O hijos frágiles a quienes tu partida los quebraría porque aún eres una fuente fundamental de seguridad para ellos? Criamos hijos fuertes si los educamos con amor y límites, si aplicamos autoridad, respeto, libertad y confianza. Cuando como mamás trabajamos por ser más libres y cargarles menos expectativas y traumas de nuestra infancia. Cuando aceptamos su temperamento sin querer que sean lo que esperamos. Cuando no les damos la responsabilidad de cuidarnos. Cuando no les resolvemos todo y damos espacio para que ellos resuelvan sus conflictos. Cuando no les pasamos factura de lo que hacemos por ellos. Cuando dejamos de sentirnos culpables por lo que no han logrado. En fin, cuando das espacio para que tengan una vida que compartan contigo y estén a un lado, pero en libertad para que elijan por sí mismos. Como mujeres, nuestra madre es nuestra referencia. Seguramente por momentos sentirás que eres como ella al tiempo de educar a tus hijos, de relacionarte con los hombres, de sentirte merecedora de ser querida y respetada. Actuamos como si por momentos fuéramos ella, porque ese es nuestro modelo, para ser diferente o construir una vida mejor. En una parte de nosotras el modelo de nuestra madre se hace presente, lo que ella representa, cómo mira la vida o sus actitudes. No es fácil reconocerlo, pero si alguna vez te quejas y te victimizas, no sabes poner límites en lo emocional y tienes relaciones de pareja donde hay conflicto permanente, pregúntate, ¿esta es la forma en que mi madre me enseñó a amar? Probablemente observes que la manera en que hoy amas es la que ella te enseñó con su ejemplo. Quizá aprendiste que el amor es sacrificio, dolor, renuncia, conflicto, maltrato, abuso.
Y por eso lo vives de estas u otras formas. O simplemente no lo quieres vivir porque es doloroso. También es muy común que cuando eres madre y tienes tus propios hijos, sale el modelo de tu madre oculta con más fuerza, y te descubres diciendo y haciendo cosas como las que decía y hacía tu mamá. Las mujeres enojadas con su madre tienen un problema para integrar la maternidad. Ser afectuosas con ellas mismas. Pacientes. Presentan problemas menstruales o físicos relacionados con quistes, útero, matriz o senos, las partes donde se expresa la energía femenina reprimida o negada. Eloísa, 52 años. Mi mamá fue una mujer que siempre se dio con mi padre. Él era muy controlador y ella fue cerrando su vida a otras posibilidades. Siempre se dedicó a nosotros. Él la celaba mucho, así que dejó de salir y tener amigas. Su mundo era muy chiquito. Creo que mi mamá siempre quiso hacer otra cosa. Ella trabajaba antes de conocer a mi papá. Cuando veo fotos de aquella época, veo una sonrisa y una actitud que nunca le he conocido. Mi padre era buen padre, buen proveedor, trabajador, pero nunca la dejó hacer otra cosa. Mi madre se fue apagando con los años. Se hizo muy dependiente y atenida a él. Nunca pudo dejarlo, no resistía la idea de estar sin él, así que pagó el precio. Se convirtió en una mujer plana, sin luz. Dejó de arreglarse, subió de peso, se abandonó. Siento como si se hubiera olvidado de sí misma. Me duele ver que es justamente lo que he hecho conmigo. Desde que tuvimos a nuestro primer hijo, mi esposo no me dejó trabajar. Siempre me manipuló para que estuviera en casa. Y lo permití. Después tuvimos a Carla, nuestra segunda hija, y fue más difícil aún. Yo quería cuidarlos, pero no solo eso. Sentí que debía renunciar a mi propio desarrollo profesional, olvidarme de mis necesidades porque tenía que cuidar a mis hijos. Empecé a sentirme insatisfecha y enojada en mi casa, pero no podía enfrentar a mi esposo y cambiar esa realidad. Yo quería mucho a mis hijos y siempre sentí que si trabajaba los abandonaría, pero esa frustración me hacía ser muy dura y exigente con ellos. Los años pasaron, mis hijos crecieron y yo dejé de saber quién era. Dudé de todo lo que pensaba y sentía. Dejé de ser yo misma y me convertí en esposa y mamá. Ahora siento que mis hijas me tienen mucho coraje porque las eduqué con mucha dureza y le permití tanto a su padre. Son rebeldes, groseras y desesperadas conmigo. Siempre me dicen que yo tengo la culpa de todo lo que hace su papá. Nunca imaginé que esto tuviera alguna relación con mi madre. Jamás imaginé que la historia se repetiría conmigo. Repetimos o rechazamos porque nuestros padres son nuestras referencias. Eloísa creció con una madre que se anulaba. Y aunque al principio decidió estudiar y trabajar y no ser como su mamá, cuando tuvo hijos entró en el patrón materno. No se dio cuenta de cómo se fue apoderando de ella la visión que aprendió de lo que es una buena madre. No tuvo la fuerza o la claridad para defender sus propios sueños o anhelos, y la vida de mamá, con sus múltiples e interminables tareas, la fue consumiendo. Ser ama de casa es muy valioso e importante, pero nunca debe ser un pretexto para dejar de mirar tus necesidades y tener sueños propios donde te desarrolles y crezcas. Pensar que nuestros hijos siempre estarán con nosotros, o nos agradecerán nuestras renuncias por ellos, o que se harán cargo de nosotras en un futuro, no tendría que ser una garantía. No deberíamos tener hijos solo para que se hagan cargo de nosotras, por no estar solas, tener compañía en la vejez, dar un sentido a la relación de pareja. No deberíamos elegir tener un hijo desde la necesidad, sino desde la abundancia, para darle, no para que nos dé. Repetimos los patrones con los que crecimos porque son influencias muy fuertes en el inconsciente. No basta con no querer ser para dejar de serlo. Hace falta trabajar internamente en lo aprendido. Por ejemplo, si tu mamá permitía violencia, no basta con decir, yo no estaré con un hombre violento. Debes trabajar con todos los hábitos que aprendiste de ella, los cuales generaban una realidad así. Los patrones se activan cuando no hay conciencia, y la inercia se apodera de nosotras. Si somos conscientes y elegimos, entonces eso no pasará. Sobre todo cuando elegimos trabajar con el dolor que heredamos de nuestra madre, quien nos predispone al amor y a vivir nuestra energía femenina. Hemos profundizado en la comprensión de la madre que se abandona a sí misma. A continuación hablaremos de las actitudes de la mujer con herida de abandono en su infancia.
Si tu madre tiene esta herida, es muy probable que tú también, aunque se manifieste de otra forma. Te será más fácil identificarlo en las características de la mujer con herida de abandono que veremos más adelante. Sanar y aceptar lo que nuestra madre es nos da la oportunidad de sanarnos a nosotras mismas. No podremos valorar lo femenino y ser buenas madres, de nosotras mismas o de nuestros hijos biológicos, si estamos enojadas con nuestra madre, padres en crecimiento, hijos en libertad. La oportunidad que tenemos de amarnos, respetarnos, sentirnos orgullosas de ser quienes somos, tener una vida creativa, haciendo lo que nos gusta, e ir construyendo poco a poco relaciones más sanas de pareja, permitirá que las que siguen, hijas, sobrinas, alumnas y toda mujer para la que seas una referencia, tengan un mejor modelo en el cual inspirarse y les ayude a ser cada vez mejores. Necesitamos mejores modelos de lo femenino consciente y pleno sin hambre de hombre. El dolor del abandono en la infancia. La herida de abandono es un dolor de soledad, de ausencia afectiva, de no ser vista y respetada en tus necesidades durante la infancia. Deja una huella muy profunda en el alma de la persona. Esta experiencia nos acompaña hasta nuestra vida adulta, cuando somos conscientes y tenemos la oportunidad de sanarla. Esta herida es como una herida en la piel. Duele. A veces ciertas circunstancias hacen que sangre, que se vuelva a abrir. El contacto con el exterior la lastima. La herida del alma duele al tener contacto con las personas que le recuerden el abandono. Duele al vivir circunstancias parecidas a las de su infancia. Este botón puede activarse por diversas circunstancias. El miedo al abandono se dispara incluso con los detalles más simples de la vida. Por ejemplo, mientras esperas a alguien en un restaurante, te cancelan una cita, no te invitan a una fiesta. Cualquier experiencia que te haga sentir no vista activa una sensación de angustia y vienen a ti sentimientos de inseguridad, enojo y ansiedad. Este dolor del alma se genera en los primeros 7 años de vida. Después se va reafirmando con otras experiencias. Se relaciona con la ausencia afectiva de nuestros padres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la herida de abandono se vincula con la ausencia del padre, su desprotección, alejamiento, falta de afecto y cuidados. De niñas teníamos muchas necesidades, muchas hambres afectivas que saciar. Cuando no pueden ser saciadas, estas necesidades quedan con saldo pendiente, y como niñas desarrollamos actitudes que nos ayudan a salir adelante. Por ejemplo, nos aferramos a las personas presentes, como madre, abuelita, hermanos, y crecemos dependientes y con mucho miedo de que se vayan o algo les pase. Esta soledad de infancia hace que nos aferremos a las personas y a las cosas por miedo al abandono. Una parte de nosotras permanece en un estado infantil, en una niña mujer. El cuerpo crece y parece que eres adulta, pero dentro de ti está la niña con saldo pendiente, con necesidades fundamentales no satisfechas y con mucha hambre de padre. Al crecer y saber que podemos atraer a los hombres, esta necesidad ve la posibilidad de ser cubierta en casi cualquier hombre que muestre interés en ti. Ves en él al que sí te cuidará, amará y llenará de todo eso que tanta falta te hizo en tu infancia. La necesidad de amor de un padre deja una factura afectiva tan fuerte que genera en la adulta deseos compulsivos de entregarse a cualquiera que muestre cierto interés o le dedique un poco de atención. Cualquier manifestación de afecto. Eso es suficiente para sentir que es quien necesitas, sin hacer un casting mínimo ni mirar conscientemente si ese hombre es en verdad capaz de quererte, está realmente interesado en algo serio, o de plano es un hombre que no sabe amar. Cuando crecemos solas, desarrollamos ciertas habilidades para salir adelante. Todas esas habilidades tienen una parte positiva en tu día a día. No son solo negativas. También son cualidades que has desarrollado, y en muchos ámbitos de tu vida te hacen muy bien. Pero como son rígidos, en otros aspectos te dañan mucho. Por ejemplo, si fuiste una niña que asumió responsabilidades desde pequeña, hoy esa es una cualidad. Eres muy responsable. Pero se convierte en algo negativo cuando se convierte en una manera de trato duro contigo misma y de no saber estar sin responsabilidad y dejar ir. Para una pequeña, encontrarse sola es estar en peligro de muerte. Por ello hoy tienes pánico de repetirlo. Esto se manifiesta en tu necesidad de otros para sentirte estable o en un miedo a estar sola y no terminar con relaciones nocivas. Eso se manifiesta en tu necesidad de agradar,
de ser dependiente o estar muy atenta a que el entorno confirme tu valor. Hacer todo porque te quieran y te reconozcan, o porque no se vayan de tu lado, te deja vacía, desconectada de ti, con estados de ánimo muy cambiantes. Cuando buscamos confirmación desde fuera, entramos en estados muy cambiantes, de valgo un día y al otro ya no. Valgo si mi jefe está de buenas y me aprueba, pero si está de malas y se molesta, entonces ya perdí mi valor. Las compulsiones por abandono son 1. Sensación de vacío permanente. 2. No saber estar sola ni cerrar ciclos. Tercero, sobredimensionar los problemas. Cuarta, sentirse víctima. 5. No poner límites. Sexta, desconectarse de sí misma. 1. Sensación de vacío permanente. Para la mujer que tiene herida de abandono, el vacío afectivo desde su infancia parece no tener fondo, porque mucho de lo que ha hecho por llenarlo consiste en hacer cosas para agradar a los demás, para ser reconocida, aceptada, para ser linda, buena madre, etc. Se crea muchas necesidades falsas que no la dejan satisfecha. Lo hace siempre en relación con lo que los otros esperan de ella, o lo que ella cree que hará que los otros la quieran, pero nunca en relación con lo que quiere y necesita de verdad. No suele preguntarse, ¿y yo qué necesito en esta situación? ¿Qué es lo que siento? ¿Quiero o no quiero? Y así se convierte en una experta en hacer cosas que en realidad no desea. Cuando de niñas aprendimos a no satisfacer nuestras necesidades, crecimos olvidándonos de ellas. Pasamos mucho tiempo haciendo mil cosas para demostrar que somos valiosas, buenas y suficientes. No sabemos estar en paz con lo que somos física, emocional y mentalmente, ni reconocemos nuestro valor. Aprendimos a funcionar conforme al entorno porque el dolor del abandono no permitía que fuéramos nosotras mismas. Lo único que buscábamos era no ser abandonadas de nuevo, así que había que complacer. Cuando somos niñas, no tenemos la capacidad de entender que nuestros padres no están juntos, se pelean, o nuestro padre es infiel. Y eso nada tiene que ver con nosotras. En nuestra limitada comprensión de niños, sentimos que nuestro padre no está porque no somos valiosas, que nos traiciona a nosotras, que es nuestra culpa. Lo interpretamos de manera personal y en relación a nosotras. He observado que las cosas que más duelen de nuestros padres son el poco tiempo de juego y complicidad que propiciaron. Tirarse al piso, llevarte al parque y jugar de tú a tú, crea un vínculo, una complicidad fundamental para alimentar ese lazo que hará surgir el afecto y tus hijos sepan que te importan sus necesidades. Toda esta soledad y falta de atención nos enseña que no somos importantes. Son mensajes que afectan nuestra valía personal, y por ello crecemos haciendo muchas cosas para valer y merecer. Aprender a recibir y valorar lo que somos es fundamental. Para que ese vacío se llene, no basta con hacer mil cosas y ser muy exitosa. Si no aprendes a recibir y hacer un tiempo interior para agradecerte lo que haces, lo que has logrado, para respirar y sentirte profundamente satisfecha contigo y recibir lo que haces bien. Por eso nunca hay llenadera, porque siempre nos volcamos hacia afuera, afuera, afuera. Muy pocas veces eres capaz de apreciar, agradecer y sentirte orgullosa de ti. ¿Te has preguntado cuántas cosas haces por mostrar tu valía? ¿Por ser merecedora de afecto? Todo lo que hacemos que no concuerda con lo que en realidad queremos, con lo que de verdad nos resulta importante o necesitamos, si es un deseo impuesto por una creencia o por agradar, nos deja esta sensación de que nada es suficiente. Nada es suficiente cuando uno no sabe reconocer tus logros y no das espacio para sentirte orgullosa por lo realizado, y solo lo haces esperando que otros aplaudan. 2. Te cuesta recibir y creer en tu valor. 3. Cuando haces todo para agradar a los demás sin preguntarte si puedes, quieres o lo necesitas. 4. Cuando te la pasas midiéndote con los otros, comparándote e intentando ser mejor que los demás sin respetar lo que eres. 5. Cuando eres muy rígida y exigente contigo misma, intentando ser perfecta en todo. 6. Cuando estás desconectada de tus verdaderas necesidades. Pensar que nada es suficiente significa no asimilar lo bueno que hay en tu vida. 2. No saber estar sola ni cerrar ciclos. El nivel de ansiedad y angustia que sientes cuando estás sola, sin pareja o sin nada que hacer, en el silencio de tu casa,
En silencio con tus pensamientos, si lo sufres y lo evitas, puede ser una manifestación de la niña que hay en ti. Estar sola desde la visión de la niña interna es sinónimo de abandono. Es una experiencia de dolor que no quieres repetir. Ahora que has crecido, tu miedo a la soledad puede observarse cuando buscas estar siempre ocupada en mil cosas o llegar a tu casa y prender el radio, la tele y todo, para no sentir el silencio. No hacer nada empieza a generar mucha ansiedad. Es la vieja experiencia de soledad en la infancia. Para ti como adulta, aquí y ahora, el silencio es una oportunidad de escucharte, de estar contigo. Es una posibilidad de reflexionar, de pensar en lo que quieres, de hacer lo que te gusta, de contacto contigo misma. Te darías cuenta de que es un momento de diálogo contigo, de reflexionar sobre dudas, sobre tus decisiones, etc. Son momentos de estar contigo, de disfrutarte, de hacer lo que quieres. Para la adulta, la soledad es muy importante. Para la niña abandonada es un peligro. ¿Quién manda en ti? Actualmente no somos unas niñas, ni la soledad es un abandono. Esta creencia te limita mucho para estar con tus pensamientos, silencios, sentimientos, y para crecer y enseñarle a esa niña interior que todo está bien, y que la soledad es un estado necesario y fundamental para el crecimiento. Así que gracias al silencio puedes acordar, entender a profundidad ideas, platicar con tu equipo interior, preguntarte qué sientes, qué quieres, establecer diálogos contigo misma. El silencio te permite sentir paz. Preferimos tener una relación muerta, violenta o ausente, pero no sabemos estar solas. Muchas mujeres, desde esta incapacidad, traducen la compañía a tener un bulto en la cama. Eso es estar sola y autoengañada. Cuando tu pareja ya no vive la relación con el corazón, llevas mucho tiempo en soledad acompañada. Piensa todo lo que haces sola y cómo en lo fundamental simplemente el otro no está. La soledad acompañada es mucho más dolorosa y violenta. Deja mucho más dolor porque te mantiene esperando algo que no vendrá. No sabes estar sola cuando... 1. Siempre tienes un plan porque estar sola sin hacer nada te genera angustia. 2. Cuando llegas a tu casa y prendes la tele, el radio y todo lo que haga ruido para no escuchar el silencio. 3. Cuando tienes relaciones muertas, en las que ya no queda nada, solo el cascarón, y con eso te conformas. 4. Cuando no tienes actividades sola, como viajar, comer, ir al cine, etc. 5. Cuando para tomar una decisión pides opinión a todo mundo y no creas espacio de diálogo contigo. 6. Cuando piensas que estar acompañada es tener pareja y que vivir sola es estar sola. Tercero, sobredimensionar los problemas. Sobredimensionar los problemas es tener desconfigurado el botón de la realidad y hacer de todo un drama, como si todo fuera terrible, y considerarlo siempre 3, 6 o 10 veces más grave y complicado de lo que en realidad es. Este botón se desconfigura cuando la que vive esa circunstancia es tu niña herida y no tu adulta viendo las cosas como son aquí y ahora. Son situaciones que te recuerdan algo que te duele. Algunos de estos botones activadores del abandono son: abusas de mí, estoy sola, me abandonas, me rechazas, no me escuchas, no me quieres, no soy capaz, no soy merecedora, no soy suficiente, no te importo. Esta es la idea detrás de ciertos actos que vives fuera de control, sobre todo de las personas más cercanas. Por eso cualquier incidente adquiere grandes dimensiones y tú dramatizas en exceso lo que ocurre. Te enojas, te indignas, te duele, lastimas, reclamas. Después de que baja la adrenalina del dolor y entras en tu adulta de nuevo, te das cuenta de que no era para tanto. Perdiste el control. Te da cruda de la realidad, de lo que dijiste o hiciste. Te conviertes en una Hulk explosiva o de forma pasiva, te aíslas o te deprimes. A veces desde el enojo, a veces desde el dolor, la vergüenza, la culpa, el miedo, etc. Cuando vuelve, tu parte adulta dice: ¿qué hice? ¿Qué dije? Y lo que era tu derecho o tenías razón de sentir por tu sobredimensión, termina siendo algo por lo que ahora debes pedir disculpas. En general, esta actitud es un grito de tu herida.
es la voz de tu niña diciendo que no la cuidan, no la valoran, no la toman en cuenta ni la protegen. Cuando padeces una reacción exagerada y fuera de control, tocas una herida del pasado. Quien sale a la defensa no es la adulta, sino la niña herida que se apoderó de la situación. Además, tal vez la persona con la que te ocurra muy seguido quizá personifica a tu padre, en tu inconsciente, o a alguien cuyo amor te importa o te sientes abandonada por él. La experiencia de estar sola y desamparada en la infancia hace que interpretes todo acto como una desprotección. Cuando esto ocurre, se activa el botón de la defensa. Activa a la niña herida con todo su dolor, enojo y tristeza. Esto no quiere decir que cuando se activa nuestro botón de enojo seamos unas locas que inventamos cosas. No, en la realidad siempre hay algo que dispara ese dolor, pero no con la dimensión que tú le confieres. Ese es el tema de la sobredimensión, que la acción es de nivel 3 y tu reacción es nivel 10. Es decir, un dolor primario. No debes descalificar lo que sientes porque es importante validarlo y siempre tiene algo de razón. Por eso resulta fundamental hacer una pausa y reconocer cuál es la idea detrás de los botones actuadores del abandono, que te hacen perder el control. Es importante identificar qué fantasía o miedo, dolor hay detrás del botón activador de la niña. ¿Cuál de los mencionados anteriormente o quizá otros son tus activadores? Si logramos descargar la emoción de forma consciente con nosotras, validando lo que sientes, lograrás ver el acto de forma objetiva. Toma el control antes de que tu Hulk se transforme. Aplica el freno y reflexiona. ¿Qué pasa? ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Qué viene de mi viejo dolor y qué sí está pasando de esta situación? De esta forma desmenuzas la situación y observas tu parte y la realidad tal cual es. Y algo muy importante, darle espacio a lo que sientes en ese momento es válido, aunque no sea exactamente lo que está ocurriendo. Recuerda, las emociones son irracionales. No importa que para tu parte adulta no tenga lógica. Aprenderemos esto en el próximo capítulo. Al principio todo esto es difícil. Quizá comiences el análisis ya que hiciste destrozos, como diría una alumna. Mi niña interna tiró toda la casa. Está bien, por algo se empieza, pero ve ganando fuerza porque si analizas te quedarán claras muchas cosas de ti y de la realidad, lo que te ayudará para la siguiente ocasión que te encuentres en una situación parecida. Sabrás lo que te pasa y tus emociones negativas se dimensionarán mejor. Cuanto más drama haces, más dolor hay en tu corazón. Piensa que muchas cosas que te desequilibran, que sacan lo peor de ti, ya sea con tu pareja u otras personas, son viejos dolores no sanados de tu infancia. Reflexiona por qué sigues atrayendo esa realidad, recreando una y otra vez el mismo dolor en tu vida. Al validar lo que sientes y reconocer lo que te pasa sin darle el timón o el poder a la niña herida en ti, observarás que lo que te hace sentir abandonada o rechazada no es precisamente lo que está pasando aquí y ahora. Más bien es una interpretación tuya. Así, tu adulta se irá fortaleciendo y tomará el control de la situación cada vez con más fuerza. Sobredimensionas cuando 1. Vives situaciones que traduces de forma infantil desde el dolor y sin darte cuenta de si el acto objetivo dice lo que estás sintiendo. 2. Cuando pierdes el control y sobrereaccionas ante ciertas circunstancias. 3. Cuando un acto toca el viejo dolor del pasado y hace que tu niña herida tome el control. 4. Cuando lastimas y después te sientes culpable. 5. Cuando tus reacciones son un gran drama. Cuarta, sentirse víctima. Otra de las actitudes que llegó para quedarse, mientras lo permitamos, claro está, es la experiencia de sentirse una víctima de las circunstancias. Para que exista la víctima es necesario que alguien haya abusado de ella. Esto pudo haber sido algo real en tu infancia. Cuando de niños somos abusados emocionalmente, nos queda una sensación de maltrato. Esta idea se queda en ti y creces con ella si no reconoces la responsabilidad de tus actos. Cuando algo te lastima, sientes que las personas son las que te maltratan. Así aprendes a ver el mundo y a sentir que los demás abusan de ti, que no te agradecen, que no te valoran, que son demandantes, que no los satisfaces con nada. Siempre hay un responsable de lo que te pasa, y ese no eres tú. Somos abusados emocionalmente cuando nuestros padres nos usan para su beneficio o propician actos que, debido a nuestra edad, no estamos maduros para vivir y agreden la visión que tenemos de nosotros mismos y de los demás.
Algunos tipos de abuso emocional son abandonar a tus hijos a su suerte, descalificar lo que sienten, desquitarse con ellos de lo que te pasa, hablar mal de su papá o mamá, discutir con tu pareja y que ellos escuchen, hacer que asuman responsabilidades que no les corresponden, ser exigentes e intolerantes, compararlos, amenazar con dejarlos de querer o abandonarlos. Todos estos son tipos de abusos a los niños. Todas estas experiencias dejaron una niña con sensación de ser abusada y maltratada. Sentirse así se vuelve un hábito. La manera de percibir aprendida de tu infancia es uno de los aspectos que más te limitan para crecer, porque cuando aparece la víctima te impide reconocer tu propia responsabilidad. Lo mejor sería analizar cómo generas o permites las realidades que vives para hacerte responsable y generar un cambio en tu vida. La víctima no es una adulta, es una niña que siente que los demás no la quieren ni la valoran. La víctima es pasiva, y así aprendió a reconocerse. Una mujer víctima tiene una imagen muy frágil y limitada de sí misma. Se autodetermina como si fuera una niña, incapaz de defenderse y decidir lo que quiere o no en su vida. Vivimos en una cultura de mujeres víctimas. El prototipo de la mujer buena es una víctima, la sacrificada que dice sí a todo. Un aspecto negativo de ese tipo de mujer es que así aprendió a manipular, a sacar provecho o a hacer que quienes están cerca de ella actuaran a partir de su fragilidad. Por ejemplo, una mamá víctima cobra factura a través de sus hijos. Yo tuve que soportar a tu padre durante años por ti. Yo me he sacrificado por ti. O, tanto que he hecho por ti y no haces lo que te digo. Lo que hay detrás de estos mensajes es, yo te he dado tanto y me he sacrificado tanto que ahora tú me debes. Este sacrificio te ha generado una facturita que pagarás no abandonándome y siendo yo tu prioridad. Claro, todo esto es a nivel inconsciente. Los hijos de madres con herida de abandono suelen cargar con esa factura y sienten que hay que hacer mucho para agradecer todo el sacrificio que su madre vivió, por ser tan incondicional y estar siempre presente. La sienten como, pobre, ella que tanto sufrió. Esto forma parte de la sensación de deuda. No se trata de no ser agradecidos ni de desconocer todo lo que nos dan, pero hay que hacerlo desde una mayor libertad y no como deuda. Cuando tu mamá es como tu Dios, no sabes estar sin ella y te sientes en deuda, estás viviendo el efecto de la mamá víctima y en el fondo esto te enoja. Por ello hay ocasiones en que le contestas muy mal, te enfada o te harta. Es la emoción de fondo cuando asumimos una posición no sana y libre. La mujer que vive esta herida tiene necesidad de ser buena y sacrificarse. Cuando tiene hijas, su ejemplo las hace pasivas o todo lo contrario, más masculinas, porque su energía tan pasiva hace que quieran ser más como su papá. Sin embargo, a los hijos varones siempre los trata como niños que necesitan de su madre. Por ello, les resuelve los problemas, los consiente y hace todo por ellos. Es incondicional y hace a sus hijos dependientes de ella. Así, ese tipo de hombre se siente en deuda con su mamá y la santifica. Por ejemplo, hacen que ella vaya delante en el auto y su esposa atrás. Comen todos los días o muy frecuentemente en casa de su mamá y la hacen partícipe de todas sus decisiones. Hacen lo que ella dice y su palabra tiene mucho peso. La relación de esa madre con las parejas de sus hijos es muy conflictiva. Esas madres son como rivales de la nuera, la critican, descalifican y compiten con ella. Sienten que no les cuida a sus hijos como ellos merecen y que no son suficientes para ellos. Suelen ser suegras metiches y criticonas que se meten hasta la cocina porque, según ellas, la esposa nunca hace bien las cosas. Lucía, 37 años. Mi esposo hace todo lo que su mamá dice. La señora lo manipula todo el tiempo. Claro, como ella es la del dinero, vivimos en su casa. Todo el tiempo me dice cómo hacer las cosas. A él lo trata como retrasado mental. Cuando llega mi esposo, parece que llegó el mismísimo Dios. Lo apapacha y le sirve de cenar y yo me quedo que reviento del enojo y, cada que le reclamo, si hablo mal de su mamá, casi me quiere matar. Me dice que estoy loca y que su mamá solo quiere lo mejor para él, que yo no alucine. El colmo fue la otra vez. Estábamos bañándonos juntos y ella entró al baño. Así, sin pudor alguno, para decirle que nos saliéramos de bañar en ese momento porque ya era tarde.
Estaba como celosa de que nos estábamos bañando juntos y hasta que no cerramos la regadera se salió. Parece historia de terror, pero es real. Esto es muy común con las mujeres que sustituyen el afecto de los esposos, generalmente ausentes, hacia los hijos. Es una especie de enamoramiento del hijo a nivel inconsciente, en el que el vacío del esposo lo sustituyen con el hijo. Sé que es fuerte y parece historia de terror, pero es real a un nivel inconsciente, y una mujer que ha criado hijos así, difícilmente lo reconocerá. Es casi imposible aceptar que ha construido una relación con su hijo donde proyectó a su esposo ausente. Para ellas, solo aman demasiado a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Como este hombre está acostumbrado a tener una mamá idealizada, fuerte y dominante, va a sentirse atraído por mujeres que sean igual que su madre y que también quieran controlarlo. La consecuencia es que esa relación de pareja se convierte en una lucha interminable que enferma de odio a quien la vive. Todos los que participan en este juego viven llenos de enojo y frustración. Los hombres dentro de este juego experimentan una autoridad castrada por la madre, que les enseñó a hacer las cosas como ella dice, lo cual, en el fondo, les molesta. Hay un enojo inconsciente con las mujeres por la forma en que ahora dependen de ellas, a través de lo que aprendió con su mamá. Por algunos momentos serán frágiles como niños y en otros manifestarán una violencia reprimida que sale a cortar cabezas. Expresan esta agresividad sobre todo con la pareja, y de forma pasiva dejan de hacer cosas importantes, como por ejemplo, olvidan hacer un pago importante o alguna responsabilidad en la casa, ya que no se permiten imaginar siquiera que el enojo sea con su madre, porque ella está en un pedestal. Entonces, son violentos con la pareja. Con ella sacan toda su frustración. En mi consultorio, a donde también acuden hombres, recibí este testimonio. Alberto, 40 años. Mi madre es todo para mí. Ella siempre ha estado conmigo. Se mataba trabajando. Vendía fruta en el mercado y al terminar llegaba a la casa a cocinar para mis hermanos y para mí. Siempre fue una mujer fuerte y trabajadora, pero dependía mucho de mi papá. Él llegaba borracho. Era infiel. La golpeaba. Yo lo único que quería era protegerla. Mientras mis hermanos jugaban en la calle, yo estaba ahí a su lado. Me sentía muy adulto y fuera de esos juegos. Crecí pegado a sus faldas. Ella me consentía mucho y me trataba siempre diferente a mis hermanos. Me cocinaba lo que me gustaba. Me compraba ropa. Era ultra cariñosa y protectora conmigo. Cuando crecí, empecé a confrontar a mi papá para que no le hiciera nada. Así, un día lo golpeé y nunca más la tocó. Yo le platicaba todo a mi mamá, me daba consejos. Dormía con ella cuando mi papá no llegaba temprano. Así crecí, muy cerca de ella, pidiendo su opinión para todo. El día que llevé a mi primera novia a la casa, mi mamá se portó muy grosera con ella. Más tarde le pregunté qué le pasaba y me pidió que terminara la relación, porque esa mujer me iba a hacer mucho daño, pues no era buena. Nunca había nadie que fuera suficientemente buena para mi mamá, y pasé varios años solo, en lealtad a mi madre. Todos buscamos retornar al equilibrio cuando las cosas se han descompuesto en nuestro entorno. Piensa que el cuerpo lo hace. Cuando se desequilibra, de inmediato busca volver a su centro. Cuando somos niños, buscamos equilibrio con los recursos con los que contamos. En este caso, Alberto quiso hacerlo con su familia, responsabilizándose de su madre, asumiendo el cargo que su padre no cumplió, cuidarla y quererla. Él se convirtió en el rescatador y protector de ella. Así asumió un rol de pareja con su mamá, que no le correspondía. Distorsiona su relación sana de hijo y, en consecuencia, su relación con las mujeres. Estas son decisiones inconscientes en busca del equilibrio en la familia. Si no hay autoridad, alguien debe asumirla. Si no hay límites, alguien tiene que ponerlos. Y si alguien es la víctima, hay un victimario y un rescatador. Generalmente, la mamá sufriente y víctima busca que sus hijos se conviertan en sus rescatadores. Este es el triángulo dramático que genera el juego. Rescatador, víctima, perseguidor. Si todos fuéramos un poco más adultos y asumiéramos la responsabilidad de nuestra vida, no estaríamos proyectando esas cargas en los hijos e identificaríamos cuando estamos cayendo en algo no sano. La posición de víctima es uno de los principales venenos en los seres humanos. En la mujer es permitido culturalmente,
es fomentado y enseñado. Por eso debemos estar muy atentas a la víctima que hay en nosotras, porque puede llevarnos a círculos de dolor interminables donde patinemos en el dolor y la pasividad por años. Si tú identificas la herida de abandono en una parte de ti, aunque sea de manera silenciosa, la víctima puede estar sintiendo que la vida, los hombres, las circunstancias y las personas la maltratan y ella no es responsable. Susana, 28 años. Mi novio terminó conmigo. Me siento fatal. De verdad, quiero morirme. Le di todo y siempre procuré mejorar nuestra relación. Dejé a muchos de mis amigos porque a él le molestaban. Me entregué completa. En la relación no había un límite para él. Por ejemplo, le encantaba jugar boliche, así que me hice una experta en ese pasatiempo, con tal de compartir ese espacio con él. Yo siempre lo escuchaba. En varias ocasiones acudió a mí para quejarse por cosas que le hacían en su trabajo o su familia, y yo estaba siempre ahí. Pensaba en él todo el tiempo. Incluso no fui a estudiar mi maestría en el extranjero porque él era la prioridad y me pidió que no me fuera. Ahora solo una pregunta da vueltas y vueltas en mi cabeza. ¿Por qué se fue? No lo entiendo. Me siento morir. ¿Te identificas? Quizá no en todo, pero seguramente muchas veces has sentido que diste mucho, que dejaste muchas cosas por la relación, que tu vida giraba en torno a él y no lo agradeció, al grado de rechazarte o dejarte por otra. Esos pensamientos son los de la víctima. La sensación de no ser valorada, querida, respetada, tomada en cuenta y que no hay nada que hacer. La víctima no se hace responsable de sus elecciones. Tenemos que entender que la actitud de soy tuya incondicionalmente hace que el otro te considere algo hecho y te desvalorice. Cuando hacemos esto con las parejas o las personas, el mensaje que mandamos es yo no valgo nada, patéame, solo importas tú. El efecto es que las personas pierdan todo interés. Qué paradójico. Lo que hacemos para retener a nuestra pareja, para que nos quiera, cuando nosotras no nos queremos, hace que él se vaya, porque con los actos le decimos que no tenemos suficiente valor personal. Muchas mujeres debilitan o pierden su identidad por el afán de agradar a su pareja, ser aceptadas, queridas y nunca abandonadas por él. Deberías tomar en cuenta que siempre que dejemos lo que somos, nuestros sueños, familia, amigos e identidad propia, estaremos perdiéndolo todo y dejándonos a costa del otro. Eres víctima cuando 1. Te cuesta trabajo o no ves nunca cómo generas o permites las realidades de dolor que vives. 2. Cuando te quejas de las personas o las circunstancias y no haces nada por cambiar la realidad. 3. Cuando pasas factura diciéndoles a los otros lo que haces por ellos. 4. Cuando no asumes tu responsabilidad de las elecciones y decisiones que tomas. 5. Cuando niegas, ignoras, descalificas o minimizas un problema. 5. No poner límites. Este es un tema importantísimo, por ello es conveniente que lo observes con mucha atención. ¿Te pasa regularmente que cuando alguien está enojado o triste, sientes que debes hacer algo? ¿Sueles echarte la culpa y sentir que es por ti que las cosas no funcionan en tus relaciones? ¿Haces muchas cosas porque no sabes decir no? Cuando tienes una relación significativa, ¿te mimetizas y adoptas hábitos de tu pareja? Cuando sale con sus amigos, ¿lo interpretas como un ¿no me quiere lo suficiente? Cuando llevas mucho tiempo mirando el mundo desde esta perspectiva, crees que la realidad es así, pero no te das cuenta de que no es sana la manera en que manejas tus límites, lo cual te causa mucho dolor. Los límites están relacionados con el respeto, la protección, la identidad, la seguridad y la confianza. Cuando marcamos límites, nos proporcionamos todo eso a nosotros mismos y a los otros. En cambio, cuando no sabemos poner límites, nos fusionamos con los otros. Quedamos desprotegidos. Perdemos la confianza y la identidad. Todo lo que le ocurre al otro lo adoptamos. Nos sentimos involucrados y nos tomamos lo suyo de manera personal. Ariana, 28 años. Empecé a andar con Manuel cuando estaba muy solo. Había perdido a su mamá. Yo lo acogí y quise cuidarlo. Le presenté a mi familia y mi familia inmediatamente lo adoptó. Pasábamos todas las tardes y el fin de semana con mi familia. Al principio era padre, pero cuando pasó el tiempo y todo era con mi familia, empecé a pedirle espacios para nosotros solos. A él parecía no importarle.
Llegó un momento en que ya estaba harta. Él solo quería estar con mi familia. Empecé a ponerme celosa de mi mamá por la forma en que lo trataba y platicaba con él. Empecé a sentirme desplazada como si lo único que él quisiera fuera a mi familia y no estar conmigo. Pasó el tiempo, y eso se empezó a descomponer más. Yo discutía todo el tiempo con él. Él estaba en mi casa sin que yo estuviera, con mi hermana y mi mamá. Eso me empezó a enfermar de celos. Me enojaba con todo mundo y hacía todo para controlarlo, que él fuera lo que yo quería que fuera. Nunca me di cuenta de que él no buscaba una novia, buscaba una familia, y una parte de mí lo sabía, y viví uno de los momentos más dolorosos de mi vida intentando hacer que él me quisiera. Este es un testimonio que ilustra una realidad de falta de límites. Desde la necesidad ofrecemos al otro todo para que esté bien. Intuimos que necesita y se lo damos en un intento de resolverle la vida. La falta de límites y de dar a cada cosa su lugar transformaron esta experiencia en un caos, en enojo con su familia y con él. Un sano límite es comprender con claridad que los estados emocionales de los otros, tristeza, enojo, frustración, aburrimiento, no tienen que ver contigo. No tenemos por qué resolverle la vida a las personas o ser rescatadores de todo el que lo necesita. Podemos acompañar, entregar afecto, pero rescatar ya es cargar al otro. Llevártelo a vivir a tu casa, darle de comer, resolverle la vida. Eso nunca terminará en algo sano. Hay que dar espacio a cada cual para que su circunstancia lo haga crecer. Podemos apoyar, no resolver. Nos sentimos en la necesidad de rescatar, resolver, o nos creemos responsables de lo que el otro hace porque crecimos en familias sin límites, donde los estados de ánimo de los padres nos hacían sentir responsables. Es muy común en familias de alcohólicos que todos se sientan responsables del alcoholismo del padre, o que hagan cosas para cuidarlos y resolverles su problema de adicción. Desde la visión del niño es como ser responsable de lo que pasa. Y así crece, sintiéndose con la obligación de rescatar a los demás. El otro elige hacer lo que puede. Ponte un límite a ti misma diciéndote, él elige cómo quiere estar. Tiene la capacidad de resolverlo y la responsabilidad de su vida. Date cuenta de que su carencia no tiene que ver contigo y no te fusiones con los otros. Ten claro que los demás hacen o dejan de hacer porque es lo que pueden, porque tiene que ver con ellos y su capacidad de elección o su limitación. No se trata de ti. Normalmente relacionamos de manera equivocada los límites con ideas como separación, abandono, rechazo, desprecio, desamor e indiferencia. Pero eso no es real. Los límites te ayudan a conocer quién eres, lo que quieres o no, y lo que necesitas o no, además de identificar quién es el otro, así como el respeto y la protección de ti misma. La necesidad de ser amada a cualquier precio, de ser querida y aceptada, te lleva a no poner límites porque crees que al ponerlos o aceptarlos, te arriesgas a que el otro deje de quererte o se enoje contigo. Esos miedos hacen que no seas capaz de expresar no quiero, no puedo, no me gusta, eso no va conmigo, no me hace sentir bien, no quiero vivirlo, no lo merezco, no te permito. Sin embargo, el dolor del abandono y el rechazo de tu infancia te llevan a interpretar los límites como un abandono, un no me importas. Resulta muy doloroso, como un rechazo a nuestra persona, y eso nos trae muchos problemas en todas nuestras relaciones con los otros. Claudia, 34 años. Me siento muy mal. El domingo hubo una discusión en casa porque mi papá se enojó mucho. Te cuento cómo fue. Mi mamá acabó de preparar la comida y ya era hora de comer. Le habló a mi papá y él no venía. Así que yo le sugerí a mi mamá que nos sentáramos a comer. Ella no aceptó del todo la idea, y por eso le dije, ya le hablaste. Yo creo que ahorita viene. Nos sentamos a comer. Al poco rato, mi papá bajó y se enojó mucho porque, según él, no le habíamos hablado. Nos gritó y se encerró en su cuarto. Mi mamá no me habló durante toda la comida porque estaba muy enojada conmigo. Yo me sentía muy culpable por haber hecho que mi papá se enojara con mi mamá y mi mamá conmigo. ¿Este incidente era responsabilidad de Claudia? Evidentemente no. Su padre baja y elige molestarse. Es el típico juego de culpas de una familia disfuncional donde todos son responsables de la elección de un miembro de hacer lo que hace.
Cuando no sabes poner límites, sientes que eres responsable de sucesos como el de Claudia. Cuando creces en una familia con una madre y un padre dependientes entre sí, se generan círculos viciosos en los que todos culpan a todos, y todos sienten el derecho de opinar y meterse en la vida de los demás. Es un festín de falta de límites. En una sana relación de familia se respetan las elecciones del otro, a pesar de que tú las consideres incorrectas. Cuando vives sin límites, no reconoces dónde estás tú y dónde empieza el derecho del otro, por lo que se crean vínculos poco sanos. Si vives o viviste con tus padres después de los 25 años, pienso en esa edad por los rasgos culturales mexicanos, pero creo que podemos aprender a vivir solos desde antes. Sabrás que es muy dañino para el proceso de adultez y crecimiento, porque las dinámicas y hábitos que se generan en la relación padres e hijos pueden estar viciados, ellos con sus carencias, y tú sin la posibilidad de vivir algo diferente. No te tratan nunca como adulto, puesto que siempre serás la hija que vives con sus padres, o también cuando se cambian los papeles. Ahora tú eres la que empiezas a regañarlos y a ser su padre. Y eso no está bien. Vivir con los padres siendo un adulto limitará tu crecimiento porque siempre serás parte de sus dinámicas. La persona que no quiere vivir sola y probarse, no quiere terminar de crecer, tiene complejo de Peter Pan, aunque trabaje, gane su dinero y sea aparentemente independiente. En realidad esas personas se saben frágiles por dentro y adoptan el papel de padre o madre que vio en la familia, continuando en una dinámica poco sana. Por ello es fundamental salir de casa de los padres y vivir el proceso de adultez en un espacio propio. Si no ocurre eso, nunca vas a crecer del todo. Mientras más tiempo pasa, más atada estás porque al hacerse viejos, ellos necesitarán de ti cada vez más. Después para todos los familiares será tu responsabilidad cuidarlos, y estarás atada y frustrada por toda la vida al saber que en el fondo nunca elegiste eso. Angelina, 36 años. Mi idea era comprar una casa e irme a vivir con mis papás. Asumí la responsabilidad de cuidarlos. Ya lo daba por hecho. Toda mi familia asumía que yo pasaría el resto de mi vida cuidando a mis padres. Compré mi auto y ellos me llevaban a todos lados. Eran muy protectores. Yo tenía miedo a crecer, así que elegí quedarme chiquita y protegida a su lado. Después de un proceso de terapia me di cuenta de que era una elección desde el miedo, que estaba enojada con la responsabilidad de cuidarlos cuando lo que en verdad quería era vivir, salir de mi mundo conocido y protegido y crecer. Al terminar mi proceso de 2 años de trabajo en los cursos de autoestima, logré salir de mi casa, comprar mi departamento y empezar la aventura de vivir sola. Para mis padres fue muy fuerte, pero poco a poco han entendido que tengo derecho a vivir mi vida como quiero, y puedo quererlos y cuidarlos, pero no cargarlos. Muchas personas eligen estar con sus padres como una huida de la vida que les atemoriza. Hacer su propia familia, vivir solos y crecer es demasiado. Quedarse desde el miedo te hará la persona más amargada y llena de frustración con esos padres. Vivir sola y crecer cuesta, pero la factura es mucho más barata que quedarte por miedo en ese lugar cómodo y conocido de la vida con tus padres. Poner límites es lo mejor que podemos aprender en nuestra vida, sobre todo cuando crecimos bajo todas estas circunstancias que nos fueron enseñando formas muy disfuncionales de relación. Por nuestra hambre, nuestro miedo al abandono y a no ser aceptadas, no sabemos hacerlo. Pero algo muy importante que no debes olvidar es que quien no pone límites le dice al otro, yo no valgo nada. Perdemos dignidad, integridad, seguridad, confianza, autoestima, sueños. Muchas cosas se pierden cuando no sabemos poner límites, desde lo más superficial hasta lo más profundo. Aprender a decir no es ser leales a nosotras mismas. Recuerda siempre que los demás llegarán hasta donde tus límites se los permitan. No pones límites cuando 1. Cargas a las personas y resuelves sus vidas. 2. Haces cosas solo porque los otros lo esperan, sin preguntarte si puedes o quieres. 3. No sabes decir lo que quieres. 4. Eres dependiente de tus padres o de la pareja. 5. Sientes que eres responsable de las elecciones y las necesidades de otros. 6. Desconectarte de ti misma. Aprendemos a negar la realidad cuando nos sometemos a experiencias que nos lastiman y nos frustran. Nos sentimos impotentes para cambiarlo y terminamos negándolo.
Esto lo veo frecuentemente en mujeres dependientes. Suelen negar, minimizar, descalificar, ignorar las realidades que viven, lo que provoca que se desconecten de la realidad o que el conflicto se haga enorme. Todas las necesidades que no podemos saciar, respeto, amor, autosuficiencia. Después de un tiempo de no encontrar formas de ser saciadas, simplemente nuestra conciencia se desconecta de ellas. No quiere decir que ya no las necesitemos. Solo dejamos de verlas aunque en nuestro interior sigan activas. Si de niñas no fueron saciadas nuestras necesidades de protección, afecto, aprobación, caricias, afirmación, pudimos desconectarnos de ellas y vivir en una forma de negación de lo que queremos y necesitamos. Vivimos en una cultura en la que el dolor es negado. No sabemos cómo vivir nuestro dolor, cómo recibir y estar con alguien que vive un dolor. Ignoramos cómo actuar cuando nuestros hijos viven momentos de dolor. Lo común es pensar en consolarlos para que dejen de sentirlo o decirles que no pasa nada. Al hacerlo, negamos lo que están sintiendo y no les permitimos desahogar y sanar el dolor que tienen. Cuando en tu infancia vivías experiencias de dolor que no expresabas o no había espacio para llorar, para ser escuchado, abrazado, el mensaje que interpretas, además de estoy sola y mis necesidades no importan, es una forma de aprender a ignorar lo que te pasa. No tienes derecho a tener necesidades y nosotros no vamos a llenarlas. Otra forma de educarnos en la cultura de la evasión y negación de las realidades es cuando en la familia pasan cosas y todos se hacen de la vista gorda. Cuando hay abuso y nadie pone un límite. Por ejemplo, si tus padres se pelearon por la noche y todos escucharon, y al día siguiente ninguno de los dos pide disculpas por la discusión, o nadie habla del asunto, como si no hubiera pasado nada. Entre los recuerdos que un niño no olvida son los momentos en que escuchaba a sus padres violentarse. Esas memorias están llenas de dolor que un niño carga por años y hace como si nada pasara, como una manera de descalificar y negar una realidad dolorosa. El dolor no expresado se hace trauma, y lo atraes una y otra vez. ¿Qué hubiera pasado si escuchas discutir a tus papás y al día siguiente te piden disculpas y te dicen que no tienes por qué escuchar esas discusiones? Además te prometen que no volverá a pasar. Con este acto los padres dirían, lo que sientes nos importa, esto es real y no vamos a lastimarte. Este comportamiento valida lo que sientes y te hace sentir respetado y protegido. Pero si al día siguiente todos lo ignoran, nadie dice nada como si no hubiera pasado, eso te enseña que el dolor se niega, que los problemas no se enfrentan ni se resuelven, que las cosas desagradables no se hablan y en consecuencia hay que negarlas o evadirlas. De tal forma que nos vamos desconectando de la sana manera de percibir y validar lo que pasa. Negamos lo que pasa porque nos sentimos incapaces para transformarlo, pero eso es una mentira desde la óptica infantil. Sentirse rebasado por sus circunstancias y sin posibilidad de cambiarlas es muy común cuando miramos con ojos de niños y nos fusionamos con las personas y descontamos nuestra propia capacidad para cuidarnos y salir adelante. Nos hacemos dependientes del otro y sentimos que sin esa persona no podemos salir adelante. Entonces, cualquier cosa que esa persona haga la negaremos o la minimizaremos porque nos sentimos impotentes para alejarnos o poner límites, todo a nivel inconsciente. Sonia, 23 años. Empecé a andar con Pedro. Él era lo máximo. Tenía detalles conmigo que nadie había tenido jamás. Era protector, atento, me cuidaba. Recuerdo un día que yo estaba en la escuela. Hacía mucho frío y no llevaba chamarra. Él me habló, y al darse cuenta de que tenía frío, me compró una chamarra y me la llevó hasta la escuela. Yo estaba profundamente enamorada de él. No sé en qué momento empezó a transformarse y a tratarme mal. Me celaba mucho. Todo el tiempo sentía que lo engañaba. Me trataba como si fuera una cualquiera, y me hacía escenas de celos, donde yo le rogaba que me creyera. La relación se fue convirtiendo en un infierno. Me golpeaba, me interrogaba, me acosaba, y yo no podía estar sin él. Aguanté todo, porque era increíble conmigo cuando sus celos no lo enfermaban. Le permití mucho y no quería darme cuenta de que estaba enfermo y yo también. Siempre descalifiqué lo que pasaba hasta que un día casi me mata. Me costó muchísimo reconocer lo que pasaba. Cuando minimizamos lo que pasa, lo llevamos hasta su máxima expresión porque no lo paramos. Lo evadimos porque no sabemos tomar una decisión.
En el caso de Sonia, él era tan protector y generoso, y la quería tanto que cuando la celaba, ella negaba su carácter posesivo para no romper su necesidad de él. Si enfrentamos lo que pasa, evitaremos que las cosas vayan a un nivel de destrucción que será muy difícil enderezar. Como en el caso de Sonia, la destrucción que deja una pareja violenta en términos de seguridad y autoestima genera una violencia que puede ser invisible y va directo al alma de la persona. Negar la realidad y no enfrentarla nos impide madurar. Una parte de nosotras se queda con la mirada de la niña, negando la realidad y viendo lo que quiere ver por miedo a hacerse cargo de sí misma. Por ejemplo, fantasea que los hombres son como en sus sueños, que un hombre va a cambiar por ellas, que no es violento, solo es intenso, que no es que no la quiera, sino que le encanta su trabajo y nunca está en casa. No es que sea infiel, es que las mujeres lo manipulan. No es que estemos mal como pareja, pero no hacemos el amor hace más de 6 meses. Y más ejemplos en los que, a pesar de que el mensaje es muy claro, no lo queremos ver. Lo negamos. No ver la realidad, no ver claras señales de lo que el otro es, y hacer como si no pasara nada, es evadir lo que desde el principio es evidente. Te desconectas de la realidad cuando 1. Niegas lo que sientes y haces como si no pasara nada. 2. Minimizas las actitudes destructivas o no das mucha importancia a las señales. 3. Ves al príncipe en alguien que nunca ha prometido serlo y construyes historias sobre cómo se convertirá en el príncipe que tanto esperabas. 4. Niegas las señales que te dicen que algo no está bien en esta persona. 5. No quieres hacerte responsable de tu vida y tomar decisiones. Todas las características de la niña abandonada de las que hablamos en este capítulo están relacionadas con el hambre de hombre. Como resultado, tenemos una relación con ellos donde hay muy poca valoración de ti misma y mucha necesidad de ser amada. Cuando tenemos esta herida, nos acostumbramos a vivir en el dolor y en la sensación de no ser queridas. No estamos acostumbradas a sentirnos amadas, acompañadas y seguras, y que nuestras necesidades son importantes. Lo primero que debemos sanar es la condición de haber crecido con tantas carencias que hoy siguen vigentes pidiendo ser cubiertas, y nadie va a cubrir del todo, excepto nosotras. La sanación se crea construyendo la relación contigo y saciando estas necesidades con consecuencia. Merecemos ser amadas, pero primero por nosotras mismas, para enseñarle a los hombres que llegan a tu vida cómo tratarte con cariño y respeto.